Bien. Bueno, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Vimos lo que vienen siendo los tres poderes de la federación, ¿verdad? Estábamos en eso. Les voy a compartir un artículo para qué, como repaso y para que les quede un poquito más claro el tema que vimos sobre lo que viene siendo los tres poderes de la federación y cómo es la organización política en México, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, dice, ¿por qué decimos en México que la soberanía reside en el pueblo? En muchos cuentos de hadas hemos oído que llaman al rey el soberano. Hoy podemos decir que el soberano es simplemente el que manda. Y si decimos que la soberanía la tiene el pueblo, es porque el pueblo manda. Tan simple como eso. En 1813, don José María Morelos lo explicó de una manera sencilla, clara y además hermosa, en su famoso texto Los sentimientos de la nación. Escribió, como el gobierno no se instituye por interés particular de ninguna familia, de ningún hombre o clase de hombre, sino que se crea para la protección y seguridad general de todas las y los ciudadanos unidos voluntariamente en sociedad, ésta tiene derecho a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo o abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Por consiguiente, la soberanía reside originalmente en el pueblo. La idea de que el pueblo es el soberano apareció también en la Constitución Liberal de 1857. Don Francisco Zarco, un famoso periodista que participó en la creación de ese documento, dijo una vez, todos los poderes derivan del pueblo. Con esta frase clara y directa expresó qué significa la soberanía popular. Durante la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 confirmó esta idea. Allí dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dinama del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. En síntesis, en México el pueblo tiene el derecho de hacer las leyes y cambiarlas cuando quiera. También puede escoger y modificar la forma en que quiere ser gobernado. Además, el pueblo es también el soberano. En asuntos internacionales puede llegar a acuerdos con otros países y también obligarlos a respetar nuestro territorio, nuestras leyes y nuestro gobierno. Pero, ¿eso quiere decir que el pueblo entero se sentará a gobernar? Pasamos al siguiente apartado. Dice, ¿por qué decimos que México es una república representativa, democrática y federal? La forma de gobierno que tenemos las y los mexicanos es la de la república, en la que el gobernante, que es el elegido periódicamente, es el presidente. La palabra república está unida a la palabra representativa, porque no es posible que todas las y los ciudadanos nos sentemos en círculo a elaborar y a discutir las leyes que queremos. El círculo sería demasiado grande. Entonces, una república es representativa cuando las leyes se elaboran por medio de representantes electos por las y los ciudadanos. Es decir, para representar al pueblo, para actuar en su lugar, se elige a un grupo de personas con suficiente autoridad para interpretar y convertir en mandatos, leyes, para todos obligatorios, la voluntad de la mayoría. Estos representantes del pueblo son los que se reunirán en una asamblea para elaborar o modificar las leyes. Esa asamblea o círculo de discusión forma en nuestro país lo que conocemos como el Congreso de la Unión, que está dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Además, cada estado de la República tiene su propia asamblea o cámara local. Todos tenemos ideas diferentes y por lo tanto nuestros representantes también las tienen. Al reunirse ellos estarán en discusión las ideas de todas y todos los que formamos la nación y la voluntad de la mayoría se podrá convertir en ley. La palabra democracia significa gobierno del pueblo e indica dos cosas. Primero, lo que ya sabemos que todos podremos algún día elegir a nuestros representantes. Y segundo, que todos podremos algún día ser representantes
de los demás, sin importar nuestro nivel social ni nuestra forma de pensar, si se actúa dentro de la ley. Sin embargo, esto no siempre ha sido igual. Si revisamos nuestra historia, veremos que en el pasado el pueblo elegía indirectamente a través de algunas o algunos ciudadanos seleccionados por medio del voto a los gobernantes. Incluso todavía hace poco tiempo las mujeres no podían participar en la elección de representantes ni representar a nadie. Pero desde que se reconoció que eran ciudadanas como los hombres, desde mediados del siglo XX las mujeres pueden votar y se puede votar por ellas. Ahora dice, ¿qué son los tres poderes de la federación? Gobernar a un país no es algo sencillo, siempre hay muchos problemas y los gobernantes tienen que organizarse para dar solución. Si una sola persona o grupo quiere solucionarlos, todo seguramente no se dará abasto o los arreglará tan a su manera que una buena parte de la población quedará inconforme. Por eso en nuestro país el poder o el gobierno está dividido en tres grandes grupos de personas que se reúnen a discutir para tomar las decisiones más importantes sobre lo que sucede en los distintos espacios de la vida de nuestra sociedad. Estos grupos o poderes que conocemos con el nombre de poderes de la federación son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Vamos a entrar a profundidad con cada uno de ellos, nada más retomando nuestros temas de las clases pasadas. Dice, el poder legislativo se deposita en el Congreso General, que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Legislar significa crear o modificar las leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambios que las adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes. Ahora, vamos a pasar al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo significa, ejecutar significa, en este caso, echar algo a andar. No es suficiente que el Poder Legislativo cree las leyes. Alguien tiene que establecer las condiciones para que puedan cumplirse. Para empezar, alguien tiene que publicarlas para que la gente las conozca. Esta labor recae en el Poder Ejecutivo. Cada estado de la República tiene su propio poder ejecutivo. Además, el país como totalidad, es decir, la federación, tiene el suyo propio. El poder ejecutivo de la nación está en manos del presidente de la República y el de cada estado en manos de un gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador son elegidos por votación popular. Ahora vamos a pasar al último, que viene siendo el poder judicial. La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia o con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese consentimiento juzga a quienes cometen faltas. Reconocemos que las leyes no son perfectas. Ninguna de ellas nos dice cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez para recibir justicia, el juez se enfrenta a un caso nuevo, un caso que nunca había visto antes. En esos momentos no les basta con abrir la ley, leer un párrafo y decir, tiene usted que pagar una multa de tanto o cumplir tantos años de cárcel. El juez tiene que dar su propia interpretación de la ley y decidir quién tiene la razón en un conflicto entre particulares o qué tan grave sea la falta. ¿Nadie tiene aquí ninguna duda con referente a los tres poderes? ¿Nadie, chicos? No, maestra. Ok. ¿Alguien me puede ayudar a leer lo que viene en su página número 61 sobre los tres poderes? Iniciamos con Poder Legislativo Federal. ¿Qué página, maestra? La 61. ¿Me puedes ayudar, Luis? ¿Sí tienes tu libro a la mano? Yo le ayudo, maestra. Ok, adelante. Es la página 61, ¿verdad? Sí, donde dice Poder Legislativo Federal.
El Poder Legislativo Federal en México tiene como función principal la legislativa, que consiste en crear o modificar normas jurídicas aplicables a la población a través de los procesos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tiene la función de representación, ya que mediante el voto el pueblo elige a la mayoría de los integrantes del Congreso a la Unión, quienes tienen la obligación de velar los intereses del pueblo. Asimismo, ejerce la función del control porque tienen la facultad de inspeccionar, analizar, comprobar, examinar y verificar el funcionamiento de la administración pública en cuatro rubros: financiero, político, jurisdiccional y administrativo. Su organización se encuentra regulada en los artículos 50 al 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ajá, hasta ahí espérame, Ivette, ahorita me sigues. Aquí si se dan cuenta lo que nos están confirmando y nos están reafirmando es lo que ya hemos estado viendo con anterioridad, que el Poder Legislativo se va a encargar de legislar, de crear y de modificar nuevas leyes para el beneficio de todos y cada uno de nosotros. Van a cumplir nuestras expectativas y nuestras necesidades, de manera que se lleve a cabo una sana convivencia. Y no llegue a surgir problemas. Adelante, Ivette. Sigue, por favor, en lo que viene siendo el Poder Ejecutivo Federal. Dice, este poder de gobierno tiene como función principal administrar los recursos públicos para intervertirlos en el desarrollo social, político y económico del país, que representan mediante programas, estrategias y planes gubernamentales. El Poder Ejecutivo Federal en México se encuentra regulado en los artículos del 80 al 93 de la Constitución Federal en nuestro país. Ajá, hasta ahí. Como vimos también, el Poder Ejecutivo es el que se va a encargar de ejecutar todas las leyes creadas por el Poder Legislativo. Ahora, síguele, Ivette, por favor, vamos a ver el último poder. Dice, el Poder Judicial Federal tiene como función principal impartir justicia y proteger el orden constitucional. Resuelve los conflictos generados en la sociedad mediante la aplicación de las normas jurídicas y protege el orden constitucional al vigilar que las normas generales, tratados internacionales y actos de autoridad administrativa se ajusten a la Constitución Federal. Cumplen dicha función a través de diversos medios como el juicio de amparo, las controversias, constituciones, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Ajá. Respecto a los... Hasta ahí, por favor, Ivette. Miren, aquí si se dan cuenta te está diciendo, ¿no? Que el Poder Judicial se va a encargar de vigilar que todas también es el que se va a encargar de aplicar fuerza. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos cumplamos todas nuestras obligaciones. Y también en caso va a ser el que va a sancionar. ¿Por medio de qué? De sus jueces, ¿sale? O de sus ministros. Ajá. ¿Vale? Ahora, te habla también aquí. Síguele, Ivette, por favor. Dice, respecto a los medios de control de constitucionalidad, solo analizaremos brevemente el juicio de amparo. Un medio de control de constitucionalidad es el instrumento a través del cual se mantiene y se define el orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos. El juicio de amparo es un medio a través del cual podemos protegernos de actos de autoridades y leyes que violan nuestros derechos fundamentales. También proceden en contra de leyes o actos de autoridades federales que invaden la soberanía de los estados de la Ciudad de México y en contra de leyes o actos de estos últimos que afecten la competencia federal. El juicio de amparo fue creado por los abogados Manuel Crescencio Rejón y María Otero. Ha sido una aportación del derecho mexicano al derecho internacional. Hoy la Organización de las Naciones Unidas reconoce como un juicio fundamental de la defensa de los derechos humanos. Es un juicio de carácter federal. Está previsto de la Constitución Federal y en la Ley de Amparo, que es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Ok, ya está ahí, Ivette, por favor. Les voy a compartir en pantalla lo que viene siendo
los artículos que contemplan el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 103 y 107 constitucional. Estamos en el artículo primero de la ley de amparo. Te dice, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 2. Dice, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tercero, por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia, la autoridad federal siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. En el artículo 2 nos habla que el juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta, se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. A falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales de derecho. Ahora, voy a dejar de compartirles este artículo y vamos a retomar nuestro tema en nuestro libro. Te dice, existen dos tipos de juicios de amparo: el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo dice que se tramita ante los juzgados de distrito y algunas ocasiones ante los tribunales unitarios de circuito conforme a su competencia. Y el amparo indirecto se tramita ante los tribunales colegiados de circuito, en algunas ocasiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a su competencia. Voy a compartirles lo que más a profundidad lo que viene siendo los dos tipos de amparo. Aquí te dicen, existen dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo indirecto lo va a resolver los juzgados de distrito y, en ciertos casos, los tribunales unitarios de circuito. Procede ante otros casos contra leyes, tratados internacionales o reglamentos que, por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio a una persona o a la persona que se esté quejando. Actos de tribunales ejecutados fuera del juicio o después de concluidos y que de igual manera que afecten a una persona o al quejoso. Actos emitidos en un juicio que, de ejecutarse, no puedan ser reparados. Leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o de estos cuando invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, y resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Por su parte, el amparo directo lo resuelven los tribunales colegiados de circuito y, en ciertos casos, por la relevancia del asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ejercicio de la facultad de atracción. Procede contra sentencias definitivas, laudos, decisiones de litigio en materia laboral y resoluciones que pongan fin al juicio dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o durante el procedimiento y afecte la defensa del quejoso en forma trascendente para el sentido de la resolución definitiva. ¿Sí entendieron lo que viene siendo un amparo? ¿Chicos? Sí.
El amparo siempre se va a llevar a cabo en caso de que alguno de las que vayan a promover, más bien quien promueva el amparo, sienta que por alguna razón se les esté violando alguna garantía individual que viene contemplada en nuestra Constitución política o alguno de nuestros derechos. En todo caso, ya sea, no sé, al momento de que quieras hacer algo más tan simple como algo un poquito más complicado, que ya se esté hablando en cuestión de sentencias o de laudos ya expedidos por un juez. Ajá. Ahora, ¿nadie tiene entonces ninguna duda de lo que viene siendo un amparo? No, maestra. Bueno, entonces vamos a realizar lo que viene a continuación. Dice, el Poder Judicial de la Federación se encuentra regulado en los artículos 94 al 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también en nuestra clase pasada los pudimos contemplar, ¿cierto? Ahora, dice, actividad número 5. Dice, elabora un cuadro sinóptico en el cual se observen las relaciones entre Estado, elementos de Estado, soberanía, forma de gobierno y división de poderes. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de lo que viene siendo esta actividad? Maestra, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué, hasta ahorita, en qué página vamos? En esta, la 62. ¿Y empezamos desde la 50? Desde donde inicia el módulo 3. Son todas las actividades. Sí, todo lo Ok, que ok, viene ok. siendo el módulo 3. ¿Vale? O sea, es ¿Hasta lo que las hemos estado 52 de viendo. ahorita? ¿Mande? ¿Hasta la página 52 de ahorita? 62. Ajá. 62, sí, sí. Sí, hasta Ok, ahorita, gracias. hasta aquí vamos ahorita en este momento. Aquí te dice que van a elaborar un cuadro sinóptico con referente a lo que ya hemos estado viendo en las clases pasadas, que vienen siendo los elementos del Estado. ¿Recuerdan cuáles son los elementos del Estado, chicos? Chicos, hola. Que viene siendo territorio, población y gobierno. A eso se refiere que van a hacer ustedes su cuadro sinóptico. Lo que viene siendo Estado, elementos del Estado, la soberanía, la forma de gobierno y la división de poderes. Ustedes van a hacer un cuadro sinóptico. ¿Sí está entendido cómo lo van a elaborar? Lo pueden hacer conforme a lo que hemos estado viendo en su libro o lo pueden buscar como lo hemos estado haciendo con anterioridad en internet. Como ustedes gusten, pero en su libro viene muy explícito lo que viene siendo los temas que está pidiendo aquí en su actividad número 5. ¿Y va a abrir un apartado, maestra? Y ¿O ya les todavía no? había comentado, León, que ya vemos que hasta el final de las actividades, cuando terminemos de ver módulo 3 y digamos la última actividad, que me tengan que presentar esa actividad a lo mejor en 2 días posteriores para que me la entreguen, solamente voy a recibir en esos únicos días todas las actividades de su módulo número 3, porque se supone que ahorita ustedes van al corriente, porque vamos paso a paso. Entonces, voy a recibir solamente 2 días, 2 o 3 días, ya les estaré diciendo ahí de qué fecha voy a recibirlos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a veces ya no me es posible estar revise y revise, ya no estar regresando, sino de una vez avanzar y ir evaluando. Y que no O haya sea ningún que problema. vamos a mandar todo junto. Exactamente. Ya Todo va a entendí. ser junto. Por eso no les he pedido actividades clase con clase, sino así para que al final no tengan ningún pretexto y no me digan, maestros, que yo no la acabé, maestros, que yo no vi, yo no entré a su clase, no me di cuenta. Sí, hasta el final voy a recibir todas las actividades. ¿Sale? ¿Ninguna duda? No, maestra. Bueno, entonces ¿no tienen ninguna duda sobre lo que van a hacer en su actividad número 5? No. Bueno, entonces de mi parte, chicos, sería todo. Nuestra clase hasta aquí nos quedaríamos hasta la página número 62.
No quiero que avancen más. ¿Para qué? Para que no haya, ¿cómo se dice? Confusión de lo que vamos a ir viendo, de cómo se van a realizar las actividades. ¿Sí? Maestra, Mande. entonces nada más hacemos el cuadro sinóptico. Ay, no te escuché bien. Que entonces de actividad solo hacemos el cuadro sinóptico. ¿Solamente es lo del cuadro? Ajá. Sí. Ah, Sí, ok. ahorita nada más va a ser la actividad número 55, la actividad número 5 de su página número 62. Hasta ahí vamos a quedar. La de la 63 no la vayan a realizar. ¿Sí? Solamente vamos hasta la 62. ¿Para qué? Para que vayamos explicando y vayan entendiendo y no tengan ninguna duda al momento de realizar sus actividades. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, Sí. de mi parte, chicos, sería todo. Por favor, si tienen alguna duda, por favor, léanlo para que si les surge alguna duda, me lo hagan saber y yo pueda explicarles. Entonces, chicos, de mi parte sería todo.